Bueno, buenos días para todos. Somos el programa de acompañamiento y hoy queremos hablarles un poco sobre el tema de mis emociones en la universidad. Para nosotros es muy grato tenerlos aquí y que podamos conversar un poco sobre este tema que es tan importante en el desarrollo de todo nuestro proyecto de formación académica. Hoy los estamos acompañando Carolina Torres, psicóloga en formación de bienestar universitario, Sandra Paola Castellanos, psicóloga del programa de acompañamiento, y Luisa Fernanda Morales también, psicóloga de bienestar universitario. Bienvenidos todos y esperamos que podamos cumplir con el objetivo que tenemos hoy dentro de este taller, que lo puedan aprovechar, que de verdad sea algo muy eh, bueno para ustedes y que sea una excelente herramienta para aplicar en cualquier momento de este proceso de ustedes. Entonces doy paso a Paola para iniciar. Bien, vamos a hablar en el día de hoy y queremos que esta sea una excelente oportunidad para revisar y evaluar nuestra trayectoria en la universidad, teniendo en cuenta todo lo que ha sido nuestra experiencia, pero sobre todo para revisar el manejo de nuestras emociones y cómo las emociones tienen un papel sobre nuestra vida académica y nuestro paso por la Escuela Colombiana de Ingeniería. Las emociones a veces les tenemos un poco de miedo, pero no son más que las respuestas de nuestro organismo para lograr adaptarnos a las situaciones y factores de nuestro entorno. Tenemos emociones que las llamamos emociones básicas, quiere decir que las tenemos todas las personas de la misma manera y cada una de estas funciones, de estas emociones, tiene una función particular. Por ejemplo, en el caso del miedo, es una emoción que tiene como función alertarnos sobre una posible amenaza y ayudarnos a protegernos o a reaccionar ante ella. Una emoción, por ejemplo, como la ira o la rabia, nos ayuda a establecer límites y a la autoprotección. Y así cada una de las emociones que nosotros tenemos tiene una función particular en nuestra vida en la universidad. Ahora, hay otras emociones que tienen que ver con la manera en la que cada uno de nosotros analiza o construye su realidad, en este caso en la universidad. Entonces ya ahí empezamos a ser diferentes unos y otros. Estas emociones que ya son diferentes para cada uno de nosotros, por ejemplo, la ansiedad, ya tienen más que ver con la forma en la que interpretamos y afrontamos la situación y vamos a hacer una revisión de estos factores que pueden estar aportando al manejo emocional y cómo transformar estas emociones en oportunidades para reconocer nuestras fortalezas y nuestras estrategias para hacer frente de una forma diferente a las situaciones que tenemos en la vida universitaria. Por eso, en este espacio vamos a revisar estos elementos que nos han traído hasta este punto de nuestros estudios, de nuestro paso por la escuela, con todas nuestras experiencias. Entonces, vamos a revisar nuestra trayectoria en la universidad. Bien, entonces con este ejercicio y ya con la explicación que nos da Paola frente al tema de las emociones y ese papel tan importante que juega cuando nosotros iniciamos y estamos ahí presentes en un proceso de formación académica y más en un proceso de formación profesional, pues vamos a estar involucrados con estas emociones y ellas van a jugar ese papel tan importante en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos, en la manera de relacionarnos con los demás, en los logros, en las frustraciones. Entonces, para eso vamos a hacerlo con una actividad que esperamos que les guste y que realmente lo hagamos y lo vivamos y sintamos como esa experiencia diferente de evaluarlo con una analogía. Lo que queremos hacer hoy es como hacer una analogía que ustedes puedan diseñar. Ya ahorita les voy a dar como más las opciones de cómo lo vamos a hacer y los pasos para poderla construir. Y a partir de ahí, pues vamos a mirar cuáles han sido como esa trayectoria que yo he llevado y pues para eso hemos querido darles el modelo de un automóvil, ¿sí? Nosotros nos movilizamos por medio de medios de transporte, muchas veces también pues con
caminamos y esa es la manera de movernos, pero pues para ir un poco más rápido tenemos todo un engranaje para podernos movilizar y para poder realizar todas las acciones que nosotros queremos dentro de la universidad. ¿Bien? Entonces, la actividad que tenemos para hoy diseñada es que ustedes empiecen a diseñar un automóvil. Piensen en un automóvil, cómo sería su medio de transporte en la universidad, ¿sí? Y cómo sería ese medio de transporte, pero con unas características muy básicas y determinadas, que son las que de verdad van a dar la pauta y para que cada uno de ustedes también haga como un proceso reflexivo de cómo ha sido esa trayectoria dentro de la universidad, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a pensar y a diseñar es cómo sería mi automóvil. Y para eso, pues yo los invito a que piensen en qué clase de modelo podría ser, ¿sí? Pero no cualquier modelo, ¿sí? En el modelo van a representar aquellas características que los hacen únicos, ¿sí? Que me describe a mí como persona y como estudiante. Entonces, ¿cuáles son esas características que a mí me hacen únicos? Entonces, ahí ustedes van a ver qué clase de modelo, qué color le podrían poner, cuáles son mis características como persona, qué es eso que a mí me diferencia de los demás, que me describen como persona única. Cada uno de ustedes tiene su temperamento, su personalidad, cada una de esas cosas los ha llevado a formarse, ¿sí? Entonces van a pensar en ese modelo y van a empezar a diseñar su automóvil. Pueden tomar una hojita de papel, pueden tener una hojita de su cuaderno o un octavo de cartulina, no sé, pueden diseñarlo y sería también muy gratificante que lo pudieran diseñar y que lo pudieran dejar en un lugar visible para ustedes para que puedan ir evaluando cómo ha sido esa trayectoria, pero pues con la analogía del automóvil. Bien. Lo otro que vamos a colocar dentro de nuestro automóvil es los ocupantes, las personas con las que yo he compartido en mi trayectoria. ¿Quién me acompaña a mí en ese automóvil? ¿Quién está conmigo? ¿Sí? ¿Quién ha estado ahí? Como mis compañeros, mi familia. De pronto hay algunos docentes que han sido especiales dentro de ese proceso mío. También aquellos que me han marcado por situaciones que de pronto no han sido tan positivas, pero que de alguna u otra manera ahí están. Otras personas que también he podido reconocer que no han sido una buena influencia para mí, pero han sido mis compañeros de camino también durante el tiempo que han estado en la escuela. Entonces, vamos a escribir o a dibujar, si quieren dibujarlos ahí, si no caben dentro del automóvil, pues en qué lugar los van a ocupar, o si tienen que hacer un automóvil muy grande para poder colocar todas las personas que llevan. Entonces van a hacer el ejercicio de escribir y de colocar las personas, ¿sí? Ojalá que lo pudieran hacer muy gráfico, ¿no? Cuando nosotros expresamos también con el dibujo, pues se facilitan muchas cosas también de entendimiento y pues cambiamos un poco de la monotonía del tener que escribir y lo podamos hacer un poco más gráfico. ¿Bien? El tema del equipaje es otra de las opciones, obviamente, que tenemos que llevar en nuestro automóvil. Nosotros no siempre vamos solos, vamos cargados de muchas cosas, vamos cargados de nuestros miedos, de nuestras metas, de los logros también que hemos obtenido, de esos sueños que hemos plasmado. Muchas veces el automóvil se mueve por toda esa carga que nosotros llevamos y de verdad lo prendemos y lo ponemos en marcha es porque tenemos esos sueños, esas metas por cumplir, pero que también hemos tenido que cargarnos con esos miedos, con esas frustraciones que en algún momento se nos han presentado. Entonces, pues este es un buen momento para que podamos identificar cuáles han sido esas situaciones en las que yo me he tenido que enfrentar en el ámbito académico y que obviamente hacen parte de mi equipaje, de eso que yo llevo, ¿sí? Entonces aquí también les digo que piensen un poco de cómo llegaron a ustedes, cómo traían su equipaje al llegar
a la escuela y a empezar este proceso, y qué es lo que llevan en este momento en su equipaje. Eso es muy importante para ver esa trayectoria. Pueda que llevemos apenas 1 o 2 semestres, o los que llevan en semestres más avanzados, pues su maleta y su equipaje de pronto va un poco más cargado. Entonces podemos revisar e ir viendo cómo ha evolucionado ese equipaje. ¿Bien? Y por último, pues para diseñar nuestro automóvil necesitamos pues un kit de carreteras. ¿Qué es el kit de carreteras? Como lo que me va ayudando y me va apoyando en algún momento que surja una situación en particular que yo no me la esperaba, pero que de alguna manera puede surgir en el camino. Y ese kit de carreteras es como ese auxilio, como ese SOS que yo pueda tener en algún momento, y lo vamos a dirigir con las estrategias que puedo implementar para afrontar mis situaciones en la universidad. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que de alguna manera yo he utilizado que pueden ser ese kit de carreteras? Que en algún momento lo haya tenido que utilizar, ¿sí? De pronto algunos dirán, no, pero todavía no he desarrollado muy bien mi kit de carreteras. ¿Qué podría ser? ¿Será un teléfono móvil satelital para pedir ayuda? ¿Será de pronto, no sé, unas paletas de pare y sigas para si de pronto me varé y entonces necesito un pare y siga, y es como hacer un proceso de evaluación y decir un momento, necesito pensar un poco más las cosas y ahí sí luego continuar? Entonces ahí podemos ir revisando y mirando qué estrategias he tenido que implementar durante el tiempo en que he permanecido en la universidad. Entonces, los invito a que hagan este ejercicio y teniendo cada uno de los aspectos que hemos pensado y que tengan muy en cuenta para poder hacer un buen ejercicio de mi medio de transporte, y en este caso pues mi automóvil. Entonces creo que ahora, ya que van teniendo ese tiempo y lo van diseñando, pues vamos a ir un poquito más a revisar el tema de las estrategias, porque de pronto hay algunos que pues no las tienen tan claras y es importante que las empezamos a revisar para que las podamos identificar. Bueno, perfecto. Entonces, cuando nosotros identificamos en nuestro kit de carretera, vamos a identificar un poco cómo hemos afrontado las diferentes situaciones que se pueden generar, es decir, en nuestra trayectoria, perdón, en nuestro carrito. Hay varias situaciones que se han presentado, ¿verdad? Hay respecto a nuestro modelo, a cómo nosotros somos, las características de nuestra personalidad o referente a los ocupantes. De pronto en nuestra trayectoria por la universidad han llegado muchas personas, otras se han ido, hemos establecido diferentes vínculos. También en nuestro equipaje hemos desarrollado ciertas habilidades, también hemos tenido de pronto ciertas dificultades, que es importante que también tengamos en cuenta y normalicemos que no todo tiene que estar perfecto, ¿verdad? En nuestra trayectoria académica no todo tiene que ser perfecto, ¿verdad? Pero todo sí tiene que ir con una disposición de mejora, ¿verdad? Entonces, para eso es importante que identifiquemos nosotros qué tenemos en ese kit de carretera, kit de emergencia. Entonces vamos a hacer un poco una autoevaluación para que identifiquemos, bueno, realmente cuando yo me siento de pronto no tan cómodo, cuando de pronto hay una situación que no es tan agradable, que me ha sucedido o que me puede llegar a suceder, ¿cómo la afronto? Entonces vamos a tener estas 4 preguntitas que lo ideal es que pues las vayamos viendo y podamos contestarlas allá nosotros para hacer una evaluación pues de cómo afrontamos. Entonces la primera es, cuando tengo un conflicto en la universidad, prefiero distraerme, salir con mis amigos, de pronto si tuve un conflicto en clase, mejor ya no asisto a esa clase, o si de pronto no me gusta el contenido que estamos revisando, entonces mejor dejo de asistir, o prefiero identificar, bueno, qué está pasando y cómo puedo encontrar una solución. Entonces la idea es que vayamos ahí, de pronto si pueden apuntar, no, mejor yo prefiero como la verdad salir y distraerme, o prefiero buscar una solución.
La segunda pregunta es, cuando me siento frustrado, ¿prefiero alejarme de los demás, llorar, gritar o buscar orientación? Entonces, podemos identificar que hay dos posibles opciones en esta pregunta. ¿Qué pasa? Que es importante que tengamos en cuenta que la respuesta emocional está bien, que expresar nuestras emociones está bien, pero que siempre podemos o quedarnos en alejarme, en llorar, gritar o en buscar orientación. Entonces ustedes piensen en una situación puntual que les haya sucedido y si más bien yo preferí no mejor encerrarme en casa y no hablar con otras personas o si al contrario identifiqué a una persona y fui y la busqué. Bueno, la tercera pregunta. Cuando me siento triste, ¿acepto mis sentimientos y busco a alguien cercano para que me apoye o prefiero negar estos sentimientos? Entonces, si tenemos la capacidad de ir y la confianza también de ir a buscar a alguien más, o si más bien preferimos sentirnos, pues, más bien independientes en la expresión de nuestras emociones y negarlas un poco para no manifestarlas. Y la cuarta pregunta es que no me deja ver. Cuando sé que ya no hay nada que pueda hacer para subir el promedio, para pasar la materia, yo acepto y evalúo positivamente la situación, entonces cuando sé que ya realmente me esforcé, hice lo que podía, pero realmente no hubo nada que yo hice, ya pudiera hacer para subirla el último corte, entonces me encuentro con esta situación y puedo aceptar positivamente la situación, puedo identificar qué fue lo positivo o más bien no, y me centro pues en todo lo negativo que esto aporta para mi proceso. Entonces, bueno, la idea de estas 4 preguntas es que nosotros podamos identificar si nuestras estrategias de afrontamiento en situaciones difíciles, situaciones que de pronto no son tan cómodas, están más asociados hacia la evitación, hacia alejarme, distanciarme, o si están más asociados a confrontar la situación, a la expresión emocional. Entonces, para esto, voy a explicarles un poco cuáles son las estrategias de afrontamiento. Esto ya va un poco más dirigido hacia cuál sería el mantenimiento de nuestro carrito, ¿verdad? Cuando hay cosas que no están tan bien, ¿cómo podemos hacerle el mantenimiento? Entonces, bueno, las estrategias de afrontamiento, chicos, son estos recursos que nosotros implementamos, estas acciones que hacemos para disminuir el malestar que puede generarnos una situación complicada, una situación que nos saca un poco de nuestra zona de confort. Entonces, como todas, hay unas que son dirigidas más bien a la confrontación y otras que son dirigidas a la evitación. Entonces, dentro de las que son dirigidas a la confrontación, encontramos que se puede hacer una reevaluación positiva de esa situación que nos está sucediendo. Es decir, aunque sea negativo y lo veamos desde una percepción como que no favorece nuestra calidad en el desempeño académico, podemos identificar qué cosas de esa situación podemos darles una evaluación positiva y que nos permita la mejora en un futuro, en una futura situación. La solución de problemas, que esto va muy relacionado con la planificación, es decir, identifico cuál es el problema y asimismo busco una solución a ese problema. La aceptación también va muy relacionado con que muchas veces no queremos aceptar una situación, pero parte de mejorar está aceptar que hay cosas pues que suceden y que debemos aprender a aceptar y también a ver cómo podemos y cómo no podemos cambiar la situación. También identificar qué cosas nos sirve para nuestro desarrollo personal de esa situación en particular y el control emocional, el aprender a expresar nuestras emociones, porque no quiere decir esto que nos tengamos que reprimir, sino también aprender a controlar nuestras emociones y cómo podemos expresarlas también adecuadamente. Dentro de las estrategias también que están un poco más enfocadas ya a la evitación, encontramos la desconexión mental. Entonces, preferimos es como distanciarnos de esa situación en específico, podemos empezar a ignorarla, negar la situación, es decir, yo prefiero no pensar que esto no está sucediendo. El conformismo, pensar que de pronto ya no, listo, ya sucedió, no puedo hacer nada para cambiarlo.
La reacción depresiva, que esto está un poco asociado con lo que les preguntaba de, bueno, yo me pongo a llorar, yo me distancio y no busco cómo puedo generar una alternativa diferente a esa situación. Y por último, retrasar y evitar el afrontamiento. Entonces, cuando empezamos no, después hago esa tarea que de pronto no me gusta tanto, o después afronto esta situación que de pronto me genera malestar. Y otra de las estrategias de afrontamiento que son un poco transversales son la búsqueda de apoyo social y la búsqueda de orientación. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la situación como que sobrepasa un poco los límites y sobrepasa nuestras capacidades, entonces es importante saber pedir ayuda y saber que tenemos una red de apoyo, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, y las redes de apoyo que también incluyen la orientación, como puede ser, digamos, en la escuela, el programa de acompañamiento, las tutorías y demás, que pueden favorecer que nosotros tengamos un mejor afrontamiento de las situaciones. Bueno, entonces para esto es muy importante y es relevante que tengamos claro que hay cosas que nosotros podemos cambiar y hay cosas que no podemos cambiar, ¿verdad? Hay situaciones donde nos encanta pues pensar que todo lo podemos hacer nosotros y es importante que nos motivemos claramente, pero también hay que tener claro que hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Entonces aquí vamos a hablar de dos tipos de afrontamientos que son importantes que tengamos un poco claros respecto a cuando nosotros sabemos que hay situaciones que podemos controlar. Entonces, si sabemos que podemos controlarla, nuestro afrontamiento debe ir dirigido específicamente a la solución del problema, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que esa situación en específico es susceptible de cambio. Si digamos en esta materia hay muchas cosas y estrategias que yo puedo hacer y que no he hecho anteriormente, nuestra estrategia de afrontamiento debe ir dirigida al cambio, es decir, a la solución específica de un problema. Pero también pasa, chicos, que hay cosas que nosotros no podemos controlar. Hay situaciones que ya se salen de nuestras capacidades y que también debemos aprender que de pronto no todo va a salir como nosotros queremos, pero que en ese tipo de situaciones nosotros tenemos que aprender a regular nuestras emociones. Entonces voy a hablarles un poco de cuál sería ese tipo de afrontamiento que va centrado en la regulación emocional. Entonces es importante que tengamos en cuenta que las emociones son normales, que cuando algo no sale como esperábamos, la reacción más natural es que tengamos emociones de tristeza, de rabia, así como lo decíamos, es una respuesta básica del individuo, pero entonces es importante que aprendamos a conocer esa emoción y a entenderla, es decir, bueno, conozco, identifico cuál es la emoción que se está generando en mí y por qué se está generando. Entonces, no, se genera porque hubo un evento que me estresó mucho y que me generó esta situación de tristeza o de rabia, pero no solo quedarnos con, bueno, ya sé cómo me siento, sino también reflexionar, bueno, ¿por qué me siento así? ¿Qué pude haber hecho para cambiarlo? Y entender si esta emoción es efímera o es duradera. Porque la mayoría de nuestras reacciones de pronto cuando estamos bajo una emoción negativa pues, suelen ser impulsivas, pero también tenemos que tener un poco claro de, bueno, parar y pensar y reflexionar si esta emoción realmente va a ser para siempre, si esta situación que me está pasando es determinante para mí o si realmente puedo ver, digamos que otra forma de, de evaluar esta situación. Y también es muy importante que nos automotivemos, es decir, cuando tenemos una situación difícil, pues también podemos tener una respuesta optimista, resaltando qué fue lo bueno de esa situación, qué puedo aprender, qué puedo replantear positivamente de esta situación para así generar que no nos genere tanto malestar para nosotros, sino que podamos identificar, bueno, esto fue un aprendizaje, ¿cómo puedo actuar frente a una situación similar en el futuro? También es importante que tengamos en cuenta que, así como les mencionaba, la red de apoyo es importante, la expresión de esas emociones. Si hay una forma de que nosotros podamos expresar nuestras emociones,
que no esté transgrediendo a otras personas y que realmente nos permita a nosotros relajarnos y expresar ese tipo de situaciones que nos han parecido de pronto difíciles. Podemos hacerlo, digamos, con nuestra red de apoyo, hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares de cómo nos sentimos frente a una situación. Y lo último, la búsqueda de apoyo y orientación. Importante que de pronto si yo no tengo esa capacidad de regular mis emociones, si de pronto la forma en la que yo expreso mis emociones puede estar afectándome a mí o a otras personas, es importante también identificar que es importante buscar ayuda y orientación. Es decir, no todo nos lo tenemos que saber nosotros, pero sí es importante que sepamos pedir ayuda en el momento adecuado. Bueno, también están las estrategias centradas en la solución de problemas, es decir, cuando nosotros percibimos que podemos hacer algo para cambiar la situación, tenemos estas estrategias. Importante que tengamos en cuenta que esto no está separado de la regulación emocional, es decir, porque también cuando sabemos que podemos solucionar un problema, también hay emoción, ¿verdad? No es que listo, voy a solucionar el problema y no me voy a sentir de pronto con miedo, con rabia, con frustración, no. Entonces también es importante que retomemos estas anteriormente, pero que también lo llevemos ya a la acción. Entonces acá les estoy proponiendo 6 pasos, ¿verdad? Y lo vamos a ejemplificar con una situación que de pronto nos puede suceder en el contexto académico. Entonces lo primero que debemos hacer es identificar y seleccionar el problema. Entonces, digamos, vamos a hacerlo con una situación donde yo me siento supremamente frustrada porque realmente yo siento que he hecho todo lo que está en mis capacidades para pasar un parcial, una materia en específico, pero realmente no he podido, he tenido mal desempeño, los quizzes me ha ido mal, en los talleres también, y realmente me siento muy frustrada porque esto pues me genera mucho malestar, no contribuye con mis metas. Entonces, primero debo identificar cuál es puntualmente el problema. Entonces, bueno, de pronto puede que yo esté teniendo un mal rendimiento académico, de pronto porque no tengo muy claro cómo debo estudiar y cómo debo tomar apuntes efectivos que me sirvan cuando yo voy a estudiar. Entonces debo analizar el problema. Bueno, ¿por qué puede estar sucediendo esto? Entonces, de pronto cuando yo estoy en clase, trato de anotar todo y de coger todo lo que el profesor me dice, pero de pronto no alcanzo y de pronto desordeno el cuaderno porque estoy tratando de coger todo y cuando voy a estudiar para mi parcial, pues realmente me siento muy perdida porque no encuentro qué es lo que tengo que estudiar, qué es lo más importante. Entonces, el tercer paso es generar soluciones alternativas. Entonces, aquí es muy importante que si yo no tengo claro cómo puedo hacer y de pronto dentro de mis ideas no tengo claro cómo puedo de pronto empezar a generar apuntes efectivos, cómo puedo preparar un parcial, que yo también pueda buscar ayuda. Entonces, digamos, tenemos diferentes propuestas desde la universidad, del programa de acompañamiento, las tutorías. Entonces, genero soluciones alternativas que no sea solo lo que yo he intentado, ¿verdad? Que es copiar rápido y tratar de cogerlo todo, ¿verdad? Entonces voy a generar soluciones alternativas que me puedan favorecer esa solución del problema. Entonces el cuarto punto es seleccionar y planear una solución. Entonces, bueno, yo voy al programa de acompañamiento y me sugieren empezar a grabar la clase, no sé, diferentes estrategias que nos puedan servir para que yo pueda tener los apuntes puntuales, que pueda tener estos contenidos muy claros y que pueda hacer unos apuntes organizados donde resalto, donde identifico lo más importante. Entonces, una vez ya me han dicho cuál puede ser esa solución, el quinto paso es aplicar esa solución. Entonces, bueno, en clase empiezo a tener unos apuntes organizados, trato de grabar la clase para que de pronto lo que yo no alcanzo a escribir y que es muy importante, pues después lo puedo volver a revisar. Y como sexto punto está la evaluación de la situación, es decir, bueno, cómo me está yendo, si esto me ha funcionado, si no, y también socializarlo con las personas que me están apoyando, ¿verdad? No, mira, esta solución no me está funcionando, esta estrategia realmente no es efectiva porque sigo teniendo el mismo problema. Y cuando no estamos teniendo los resultados que obtenemos, es importante que tengamos la capacidad de decir, bueno, esta no funcionó, pero otra sí va a funcionar, ¿vale? Y ya.
Bien, hacemos ahora una revisión rápida de lo que hemos conversado hasta el momento, haciendo una recopilación. Lo primero que hemos encontrado dentro de este proceso con el dibujo que hicimos del automóvil, empezamos a identificar. ¿Qué identificamos? Nuestros recursos personales, académicos, aquellas características que nos hacen únicos. También en este paso empezamos a definir dentro de nuestras fortalezas y capacidades, pero también estrategias de afrontamiento, qué es lo que yo quiero o debo cambiar de lo que ya he identificado, qué es eso que yo estoy dispuesto a modificar y cambiar. Posteriormente reconocemos nuestras habilidades, porque eso también es importante hacerlo, nuestras emociones, nuestra red de apoyo, es decir, este kit de emergencia y estas estrategias que nos ayudan a adaptarnos mejor a las situaciones y a afrontar de una manera más sana las situaciones que vivimos, nuestras estrategias tanto académicas como de afrontamiento. Y ahora llegamos al momento de proyectarnos, es decir, ¿qué es lo que yo quiero para mí? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y vamos a hacerlo con un ejercicio muy sencillo. Lo que vamos a hacer es definir y lo vamos a escribir ahí mismo. Vamos a volver a retomar aquella hojita donde hicieron el dibujo de su automóvil. Recuerden que ya hemos revisado las características personales, académicas, nuestra trayectoria en la universidad, pero también, como decía Carolina, todas estas estrategias de regulación emocional, de reconocimiento de mis emociones ante aquellas situaciones que pueden costarme un poquito más manejar o afrontar, y que ya tenemos claro que hay un paso a paso para poderlo resolver. Ahora lo que vamos a definir es qué es eso que yo quiero lograr, ¿sí? ¿Cuál es mi meta ahora? ¿Cuál es mi meta desde el día de hoy hasta que se acabe este semestre? Pensémoslo. Porque a veces pensamos en unas metas a muy largo plazo, es decir, de aquí a que me gradúe, mi meta es ser profesional, mi meta es llegar a tener mi título, un trabajo, una casa con jardín, con un perro, una familia y hasta ahí llegó mi meta. Pero eso puede perder un poco de sentido en la vida cotidiana, cuando yo estoy en los quizzes, parciales, cuando me enfrento a estas situaciones que pueden llegar a ser difíciles, aunque no todas son difíciles, seguramente también tendremos triunfos y momentos importantes para nosotros. Y todo esto es parte de la forma en la que nos proyectamos. Vamos a escribir rápidamente cuál es la meta de cada uno, de aquí hasta que finalice el semestre. ¿Cuál es mi meta al momento en el que finalice el semestre? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Vamos a tener en cuenta que esta meta tiene estas características que encontramos aquí. Una meta debe ser medible. Por ejemplo, yo podría proponerme ser un mejor estudiante o ser mejor persona, pero ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo mido realmente? ¿Cómo mido yo, por ejemplo, ser mejor persona o ser más responsable? Vamos a transformarlo en acciones muy concretas, es decir, vamos a convertirlas en metas específicas. Si mi meta es ser más juicioso, más comprometido, lo transformo en acciones concretas. ¿Qué significa ser más juicioso? ¿Qué significa ser más comprometido? ¿Qué significa ser más responsable? Significa tal vez hacer aquellos ejercicios que no me los van a recoger, pero que sé que son importantes para mí. Significa preparar con tiempo mis parciales. Significa que cada día me voy a la cama sin ninguna tarea pendiente. ¿Qué significa? Entonces lo vamos haciendo un poquito más específica. Debe ser temporal, es decir, debo poderla cumplir de aquí hasta final de semestre, no debe ser infinita, debo poderla cumplir. Debe ser asequible, ¿la puedo cumplir este semestre? Si yo me quiero convertir en el mejor estudiante de la escuela, pero todavía me falta mucho camino. Entonces, ¿la puedo cumplir este semestre? Tal vez no, me puedo acercar con una meta más cortica de aquí a final de semestre y que sea seguible, es decir, que yo la pueda dividir en partes, que yo pueda, por ejemplo, verificar a la semana, a los 15 días o al mes cómo voy. ¿Qué no se vale? No se vale una meta que diga pasar el semestre, no se vale una meta que diga tener buenas notas, no se vale una meta que diga cumplir con la permanencia en la escuela. ¿Por qué no se vale? Porque lo damos por hecho, porque partimos del principio de que todos tenemos esa meta, ¿sí? Es como si mi meta fuese mantenerme viva de aquí hasta final de año.
Lo damos por hecho, todos lo asumimos que es así. Mi meta debe ser cómo yo quiero transformar mi experiencia de lo que me queda del semestre para tener ese plus, esa milla de más que voy a dar con mi automóvil. Bien, cómo yo quiero transformarme de aquí hasta final de semestre, qué es lo que yo quiero para mí. Ahí va a estar nuestra meta. Y adicionalmente vamos a responder estas dos preguntitas de nuestra meta, si ya la tenemos ahí escrita a un ladito de nuestro automóvil, y es cómo voy a evaluar el cumplimiento de esta meta. Si lo voy a hacer, por ejemplo, cada mes, cada semana. Si, por ejemplo, mi meta es que todos los días me voy a ir a la cama sin ningún pendiente y teniendo todo al día, entonces lo voy a revisar cada semana. ¿Cuántos pendientes me quedaron? ¿Cuántas cosas alcancé a hacer? Pero también la evaluación debe estar relacionada con aquellos factores que me dificultaron. De pronto algún día no lo logré y eso no quiere decir que yo no haya cumplido mi meta, apague y vámonos porque no hay nada que hacer. No, quiere decir que también me detengo a revisar cuáles fueron aquellas barreras que me impidieron lograr esta meta en esa semana para irlas revisando con mi kit de carreteras. ¿Bien? Y la siguiente pregunta es, ¿qué apoyos necesito para cumplir mi meta? A veces podemos requerir un apoyo, por ejemplo, de mi familia, en el tema, por ejemplo, de la concentración, de la atención, o el apoyo de compañeros para entender de pronto mejor algún tema, alguna asignatura, o el apoyo de las tutorías o monitorías que me ayuden a fortalecer bases académicas, a tener mejores herramientas para afrontar los retos de las materias, o de pronto en el programa de acompañamiento también para organizar mis horarios, para organizar mi tiempo, para el manejo emocional. De pronto si hay situaciones que todavía no he podido resolver de manera efectiva, pues también puedo tener estas ayudas. ¿Listo? Entonces vamos a irlo escribiendo allí en nuestras hojitas mientras revisamos el siguiente elemento, que es la definición del plan de acción. Ninguna meta está completa sin un plan de acción, es decir, yo puedo tener en mi cabeza la meta de convertirme en un estudiante muy responsable que entrega todas sus tareas a tiempo, pero si no lo acompaño con acciones puntuales, es decir, con estrategias claras, pues me voy a quedar un poquito corto. ¿Cómo definimos un plan de acción? Y recuerden que tenemos una meta central, que es la que acaban de escribir, y esa meta la podemos dividir en estos 4 factores o en estos 4 elementos que tenemos aquí. En términos académicos, voy a revisar, por ejemplo, qué es lo que quiero cambiar en mis hábitos, en mis estrategias para aprender, en mis habilidades, en mi nivel de compromiso, en la orientación al esfuerzo, qué tan dispuesto estoy a esforzarme, en el factor familia, entonces, qué tipo de apoyos requiero, cómo lo puedo negociar con mi familia, cómo me comunico mejor, cómo cuido mis relaciones y mis valores familiares. A nivel personal, también en mis habilidades, si quiero fortalecer o desarrollar alguna, mis propias fortalezas actuales, cómo las cuido, mis oportunidades de mejora. Y a nivel social, mi red de apoyo, necesito revisar o construir un poco más mi red de apoyo, tal vez en la universidad, mis vínculos, presión, cómo manejo la presión de grupo y cómo transformo estos factores en acciones puntuales que me ayuden y faciliten mi trayectoria en la universidad, es decir, cómo fortalezco mi automóvil con estos 4 elementos y 4 componentes, como decía Carolina hace un rato, en aquello que sí puedo controlar, lo incluyo dentro de estas acciones puntuales que están en estos 4 componentes y engallamos nuestro carro, es decir, este carro queda reforzado para poder avanzar de una manera mucho más efectiva, pero también para afrontar aquellas situaciones que podemos encontrarnos de manera normal dentro de toda nuestra trayectoria. Bien. Y finalizamos con unas recomendaciones para ustedes, para que las tengan ahí guardaditas dentro de lo que ustedes ya tienen como estrategias de supervivencia académica, pero estas son recomendaciones que son para ustedes. La primera es, uno, cuando yo me siento incómodo o tengo una emoción que tal vez no es agradable para mí, lo primero es reconocer el por qué me está haciendo sentir incómodo. Tal vez sea una oportunidad para cambiar algo en nuestra vida. La segunda recomendación es enfocarse en aquellos factores que sí tenemos control, sobre aquellas cosas que sí podemos cambiar y modificar. Establecer unos propósitos definidos. Definir, así como lo acabamos de hacer, qué es lo que quiero lograr, cuándo lo quiero lograr,
cómo lo puedo lograr y qué ayudas puedo necesitar para poderlo lograr. Nuestra tercera recomendación es tomar siempre decisiones pensando en las prioridades de cada uno de ustedes, en aquellos propósitos que se han establecido, no solamente en su vida académica, sino en su vida personal. Es normal que nos sintamos agotados en ciertos momentos del semestre, de la carrera, es completamente normal. Y lo más importante en medio del agotamiento no es solamente sentirnos agotados y vivir el agotamiento, sino también tener siempre muy presentes los objetivos y así poder cambiar las estrategias si es necesario para poderlas cumplir. Nuestra cuarta recomendación es identificar nuestra red de apoyo, con quienes contamos. Todos los seres humanos necesitamos crear estas alianzas y estos lazos de confianza que nos permiten alcanzar más fácilmente nuestros objetivos. Recomendación número 5, si alguna situación es demasiado abrumadora para ti, recuerda que no estás solo en este proceso, tienes estrategias importantes a nivel personal, pero también es importante a veces reconocer que necesitamos ayuda y necesitamos un apoyo para evaluar diferentes las situaciones. Entonces, si nos vemos superados por la situación, pidan la ayuda cuando la necesitan. Recomendación número 6. Tómate unos segundos para pensar en ti. Estas preguntas son supremamente claves y creo que son una llave fundamental, casi que es la llave que abre su automóvil, y es, ¿qué me hace sentir orgulloso de mí? A cada uno de ustedes, ¿qué los hace sentir orgullosos de ustedes? ¿Cuáles son sus mejores habilidades? Esas que han desarrollado a través de su historia. ¿Qué han dejado de hacer que antes los hacía felices? Porque ahí también podemos encontrar inspiración para transformarlo en nuestra vida actual. Recomendación número 7. ¿Qué hago si hay algo que no puedo cambiar? ¿Será que soy yo quien debo cambiar? ¿Será que cada uno de ustedes necesita transformar algo de sus vidas? ¿Afrontar más sano? ¿Afrontar diferente las situaciones? Si hay algo que definitivamente no puedo cambiar o no puedo modificar. Y recomendación número 8. Conocer y controlar tu cuerpo te ayuda a afrontar estas situaciones que pueden ser abrumadoras o que pueden ser a veces difíciles de manejar. Aprender a respirar les da la oportunidad de afrontar aquello que puede alterarlos. Recuerden que, por último, esta es una invitación para cada uno de ustedes. Si quieren conocer un poco más sobre estos temas o profundizar un poco más, cuenta con el programa de acompañamiento a estudiantes. Recuerden que nos encuentran a través de la plataforma de Teams. Estamos a disposición de poder resolver todas las dudas que cada uno de ustedes tenga. Bien, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí dentro en el taller, que de verdad que el trabajo que hayamos hecho durante estos minutos sea gratificante, que podamos de verdad identificar esas estrategias, poner en marcha ese plan de acción con esos puntos tan claros que nos daba Paola para poder elaborarlo. Muchas veces generamos metas pues con mucho tiempo y no las dejamos tan claras, entonces por eso era tan importante que pudieran realizar este trabajo de hoy y pues que ojalá se haya podido cumplir con el objetivo que esperábamos. Muchas gracias a todos por estar aquí y que tengan un feliz día.